¿Cómo están? Ya volvimos sin una persona. Seguimos siendo 4. O sea, claro, somos 4, es raro. Se sumó Nos alguien y se dividimos, fue alguien. claro. No se fue a Como ningún los lado. átomos. No sé cómo funciona. Ni idea, yo tiré eso. Solamente fui a la feria de Exacta. Claro, y ya se Ya con eso ya sabes. podés hablar de ciencia. De ciencia. Mawin está del otro lado junto a Nair, porque nuestra querida compañera Mawin está enferma, pero dijo, voy a venir igual, pero bueno, a veces acá en esta pecera Es como que hace calor, Sí. de repente va a Se tener reproduce fiebre. reproducen los beber virus agua. y las bacterias van surgiendo. Pero está del otro lado descansando y tomando agüita y un tecito les recomiendo que tome. Pero bienvenida a Mónica Hernández, ¿Cómo andan? militante de Surge Movimiento Nacional, pero militante de la vida, podría decir. Sí, más o menos. Si te parece bien esa presentación. ¿puedo hacer un chivito? Sí. Antes decirles que comenten, que pregunten, que digan lo que les parece del debate que estamos haciendo. Esta es una radio comunitaria, popular y feminista, Radioactivas. Nos siguen ahí por YouTube, por ahí se transmiten los programas. Somos 537. Sí, boludo, un montón. Se sumó alguien más en este proceso. Qué bien. La Súmense. 500 se los conseguí yo, ¿eh? ¡Ey, es verdad! El 500 A se Leo, los conseguí yo. a Leo, Sí. no. Mandamos un saludo a Leo. Así se festejar ese. El suscriptor 500, tal cual. Y bueno, súmense de a poco si no estaban suscriptos, pongan la campanita, síganos en las redes sociales, en Instagram, Radioactivas con doble S, Facebook, Radioactivas LP, Twitter, @radioactivas_LP, y bueno, eso, síganos para sumarse, tenemos más programas y todo, pero bueno, ahora lo digo porque estamos en la última etapa Sí. del programa, aunque capaz que nos quedemos, quién sabe qué. Bueno, ¿Cuánto mejor no lo advertamos. Bueno, otra vez inventando palabras. Trae la cerveza. Pero bueno, sumamos a alguien más acá, Mónica Hernández, como dijimos al principio, para hablar un poco, que ya lo habíamos adelantado también, de los 90. Son los 90, Cha. De una etapa que parece que fue, y acá decime si no, pero parece como si hubiera sido otra, no sé, hace millones de años. Y no pasó tanto, ¿no? No Estamos pasó en nada. 2025. No o sea. pasa nada y otra vez estamos más o menos igual. Y te habíamos mandado, estamos en confianza todos. Sí, sí. Habíamos ya anticipado algunas preguntitas, algunas cosas que nos interesaba charlar con vos. La primera era un poco en torno a las luchas estudiantiles de las juventudes en esa etapa. Sabemos que no solo eran estudiantiles, habían muchos sectores que luchaban en las calles, que resistieron en esa etapa. Pero un poco confluirlo con las juventudes de ahora, ¿no? Sé que es compleja la pregunta, pero capaz que empezando... A que contar creo que también tu nunca- experiencia, ¿no? Más que nada. Exactamente, No, y sí, tu sí. historia, porque Sí, creo que también. nunca hemos tenido la posibilidad de escuchar acá tu historia. Así que me gustaría que comiences, si querés, contando un poco de Bueno. vos. Bueno, cuando me avisaron que me dijeron, queremos que hables de cuando estudiabas en los 90, ahí me puse a pensar y digo, bueno, primero saqué un montón de cosas que tengo bajo la cama. De golpe aparecieron un montón de revistas y me puse a pensar que en realidad yo vengo de antes de los 90, la época que llaman los 90. Yo empiezo a estudiar con el alfonsinismo, estábamos hablando del 86. Entonces me puse a pensar, pues está en la etapa esa de post-dictadura hasta que llega el patilludo, que es la que le llamamos la época de los 90. Y yo viví esas dos etapas. La post-dictadura, donde, o sea, imagínate, yo vine con 17 años a estudiar a la facultad. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Sí. De Viedma, de Río Negro. Entonces vine, imagínense, una piba que viene del interior, donde la dictadura en el interior del país no se vivía de la misma manera que se vivió acá en La Plata. Yo todo eso lo descubrí cuando llegué acá.
Pobre, con una ilusión. Voy a estudiar y de repente. Voy a estudiar y terminamos Soy quemando universitaria. gomas. Sí, sí. Quemando no, gomas. no, ¿Cómo es el pero, meme ese de yo en la eh, universidad? Examen. Sí, sí. Jessy, vamos a la marcha. Es ese Sí, meme. sí, no, tengo una anécdota, bueno, eso lo voy a contar después, pero no, sí, la anécdota, viene mi papá a visitarme acá y dicen, pará, mamá, hola, ¿cómo andás, mamá? Que yo, para que me agarro un bolso, y digo, una bolsa a dormir, me voy a tomar la facultad. Mi vieja me miraba así, no entendía nada, pero bueno. No, lo que digo es que vivimos esa etapa que, bueno, llegamos a la Facultad de Arquitectura y ese año que yo entro a la Facultad de Arquitectura gana por primera vez gana el movimiento universitario intransigente en ese momento, que le gana la Franja Morada. Arquitectura había estado cerrada en dictadura, es una de las facultades Todo, que estuvo cerrada, sí, y sí, se sí, había sí. abierto hace relativamente poco. Sí, había estado cerrada, era una de las facultades donde más conflicto hubo. Uno de mis profesores, que tengo una frase que la encontré en una de las revistas de ese profesor, había sido decano de la facultad y fue uno de los que estuvieron exiliados en Venezuela, creo que estuvieron todos perseguidos. Bueno, en la época que yo entro, la piba de 17 años no entendía nada, de escuelas 17 privadas, años, en esa aparte. época en mi pueblo, me encuentro con que era un momento muy convulsionado en el movimiento estudiantil y los docentes también, donde se estaba haciendo todo eso de lo que se llamaba, entre comillas, normalización de la universidad, Sí. donde se estaba discutiendo todo, lo que es la estructura universitaria, de cómo eran los concursos, los planes de estudio, los profesores. Imagínense que había estado cerrada y otros habían continuado trabajando mientras había dictadura, o sea, todo es un cruce. Bueno, así que en ese momento me parece que se daban muchas discusiones del tipo de educación que queríamos, de la nueva etapa, y se empezó a entrar en crisis toda esa etapa del alfonsinismo, de la vuelta a democracia. Parecía todo muy rosa, pero en realidad no era nada rosa. En pocos meses, en poco tiempo, el país entró en crisis. Una porque en democracia realidad debilitada. Sí. no había una democracia fortalecida Claro. exactamente, porque en realidad hubo todo un acuerdo para poder llegar a la democracia. Y había muchos sectores que estaban seguían con la continuidad y el control. Y bueno, y ahí empezó la disputa del control de la educación. Sí, hay algo muy interesante que en esta misma materia también estábamos trabajando en esta historia, que claro, yo como que generalmente ahora no lo vinculo, pero en ese momento no solamente era quienes gobernaban, era la cúpula militar, sino que agarraron y metieron en todos los estadios del Estado, justamente. Todos. Entonces después tenías al decano de la facultad, que era un milico, tenías al Sí, que total. del coso de educación, que era un En milico, vialidad, como en que, todo el y eso, mucho de toda esa plataforma se sostuvo después de la vuelta de la democracia. Se sostuvo. Entonces fue toda una etapa de lucha, y ahí en ese momento la mayoría de las universidades estaba gobernada por lo que era la Franja Morada, el radicalismo en todo su auge de gobierno. Claro. Y venían y surgieron, otra diferencia que veo también con la hora es que el comienzo de esa época éramos todos partidos políticos. No había esto de las agrupaciones Claro. con nombres de fantasías. Yo viví Fantasías, me encanta. yo viví, No era muy claro, No, o sea. yo viví Era un esa etapa proyecto, también, el sí. cruce y el cambio de esa parte también la vi. Pero éramos los universitarios intransigentes, los peronistas, ¿Y por la qué? Franja Morada, ¿Y la por qué UCD. crees que se dio esto de un discurso más largo? Nos cruzó la muerte de las ideologías, Sí. el famoso muro de Berlín, la muerte de la ideología, los 90. Esa Sí, línea sí. de los Justo hoy 90 estaba leyendo sobre cruza eso. ahí toda esa discusión. Empezó a haber una crisis también en la política, la representatividad, la misma crisis que estamos teniendo ahora en este momento. Y bueno, es como que las agrupaciones seguían respondiendo a determinados partidos políticos, pero fueron poniéndose distintos nombres. Yo viví esa etapa, porque en Bellas Artes ganamos el Centro de Estudiantes con una agrupación que, se me fue el nombre.
Eh, ¿Qué estudiaste vos? yo estudié arquitectura. Pero, Después me fui a Bellas Artes y Ah. ganamos el centro estudiante también. Claro, yo ya no estaba Pero bueno, sí vivimos toda esa etapa donde todo el estudiantado estaba con muchas preguntas, muchas discusiones. Todavía no se hablaba de los 70, se hablaba de la vuelta a la democracia. Claro. Empezaban a aparecer las madres, las consignas de las madres en discusión. Imagínense que vinimos de una etapa que estaba todo, no se podía hablar de nada. tapadísimo, claro. Bueno, entonces todos los más grandes, o sea, teníamos 17, 18, 20, 22, 20.000 todas preguntas que se iban hablando y se iban discutiendo, y como decías vos, no de buenas maneras, o sea, se discutía Claro. fuerte y se discutía. Y en ese momento éramos Medias todos... tintas. Sí, medias tintas, eso. Y yo es lo que rescato también de esa época que no veo ahora, es que las agrupaciones eran, aparte de que eran directamente partidarios, o teníamos discusión política cada uno, nos sentábamos todos a discutir en la misma mesa y nos matábamos en las facultades, pero discutíamos, se discutía política, de hecho, o sea, con mucha altura, o sea, radicales, Trotsko, bueno, todo lo que, todo el espectro. No la típica chicana que suele No había surgir en o sea, las asambleas sí. por ahí La estudiantiles chicana con más del día de hoy. altura, Claro, dentro chicana del con altura. curso. No, igualmente tengo anécdotas, no, había alguna que otra piña. Puede pasar. Era como dijo, no, pero había algo en eso que, porque nosotros discutimos mucho, yo le pleo muchas preguntas. Una vez fue a la Facultad de Humanidades, por ejemplo, y le llamó la atención esto de que cada agrupación tenía un color que parecía tipo, no sé, una juntada medio extraña en la asamblea, y que le sorprendía. Yo ahí le preguntaba, pero ¿cómo era? Y vos decías en términos de eso de que discutían todos y se sentaban en una mesa, porque ahora el centro de estudiantes en realidad es la agrupación que gana, y después el resto participa en las cuestiones más de participación, la asamblea, el consejo, claro, cosas que institucionalmente o en escrito dice que tienen que participar todos. Sí, pero... yo lo único que conocí, bueno, en la Facultad de Arquitectura en Bellas Artes no te podría decir mucho porque tuvimos un año, pero éramos nosotros solos, no existía otra cosa en ese momento. Pero en arquitectura sí, o sea, el centro de estudiantes éramos todos, y la agrupación que faltaba a la reunión del centro de estudiantes la expulsábamos del centro de estudiantes. De hecho, los Me encanta. troscos... ¿Responsabilidad o nada? No, los troscos en una época, pobre, me van a matar, pero estaba todo re bien, pero no sé si a quién expulsamos, no sé en esa época qué era, si era el MAS, no sé, acuerdo. O el PTS. Sí, el PTS debe ser. Sí, Pero bueno, en un momento, o sea, todas las agrupaciones teníamos como que no podíamos faltar a la reunión del centro estudiante. Y bueno, Había un estatuto. en realidad era una estrategia también para dejarlos capaz que obvio, afuera. de la discusión. Pero el tema era que respetábamos mucho lo que era El momento de debate, ¿no? la reunión. Sí, la reunión. Y después las asambleas eran picantes, no, o sea, no era rebelita de colores, sino eran picantes, cada uno con su estrategia, o votación de posturas políticas, qué sé yo, y se definían. Después, a eso voy también, me parece, había mucho de la discusión de para qué estudiamos, para qué es la educación, para qué se necesita la universidad en el país, y ahí llegas a un punto que el centro de estudiantes en realidad es una herramienta más. Ujú. Uno no milita por el centro de estudiantes, sino vos estás militando por la construcción de una educación distinta, y en ese momento el debate era ese. ¿Qué tipo de educación queremos? Porque estábamos construyendo todos los planes de estudios en ese momento. Por eso estudiábamos las leyes, todo lo que surgía se estudiaba. Sí, que se era consciente, que por ahí ahora no me salen las siglas, vos por ahí te acordás, pero de lo que estábamos hablando ahora, de este nuevo plan del sistema educativo universitario, de reducir los años, reduciendo materias por ahí un poco más de reflexión o que tienen que ver con una mirada más social, y que se vuelvan también más metodológicas para que se apure y se acelere el proceso de educación de esa carrera, la carrera que sea. Por lo general suelen ser de las carreras más sociales.
Entonces hace que no tengas ese proceso de reflexividad, de poder entender, de poder cuestionar, que eso es también una herramienta que te da la universidad, ¿no? Y la universidad pública, Sí. Que también era algo que discutíamos el otro día hablando de educación y ver hacia atrás y en la militancia, cómo será también consciente de eso. De esos planes de estudio, de qué materias eran importantes para la formación, por qué está esta materia, por qué tiene este nombre esta materia, y nada, la verdad es re importante también volver No, a porque eso. vos sabés que vos me hiciste una pregunta de... ahora se me van ¿Cuál las... es? ¿Qué pregunta? ¿La segunda pregunta? Yo la tengo toda acá. No, el tema, ¿cuál o por De qué cómo pensabas que siempre se repite? Sí, como en las distintas Bueno. etapas de gobiernos neoliberales o de derecha, Porque el plan, la educación o el la tema, universidad cuando era hablamos un- nosotros de continuidad, ¿dónde se cortó eso un poco? En la época de Néstor y Cristina. Pero la continuidad de... Sí, la No, no, continui- como me avisaron que tipo que... Yo me muevo, No, ese sí, para es que el se problema. escuche, sí. La continuidad cuando hablamos de continuidad de las políticas liberales, neoliberales y hoy neocolonialismo, Me encanta la Continu- palabra neocolonialismo porque es eso. es eso. Es sí, eso. sí. Siempre existió y siempre atacando la educación, y no es casual, porque y la educación en todos los estamentos, pero en la universitaria especialmente, porque la universitaria es donde salen los que van a construir, lo que van a aportar a la construcción de un país, en todos los ámbitos, en la salud, en la energía, en todos. Hoy estamos lanzando satélites desde la universidad. Ya no por mucho tiempo más. Sí, no, ya deben ser los últimos aportes que están dando hasta que volvamos a recuperar la patria. Pero bueno, el tema es que siempre hubo una continuidad de achicar la universidad. Y una de las cosas, yo mirando las revistas a que encontré abajo de la cama, la arancel, ya se hablaba en mi época, en los 90 empezó el gobierno menemista, que fue terrible porque fue la traición, ¿no? La traición al pueblo, porque se apostó. Sí, o se sea, confió mucho. creo que yo hice campaña también Sí. por él cuando militábamos en la JI. Y Es que parecía en un principio una persona muy de pueblo, ¿viste? Muy de... Riojano. Si este es uno de nosotros, Sí, claro. Claro, no, y veníamos Y la gente muy veníamos de una esperanzadora, hiperinflación, de un alfonsinismo, de los radicales que tienen una forma una política de trabajo distinta a lo que es el peronismo. Qué correcta. ¿Eh? Qué correcta para hablar de los radicales. No, yo no puedo creer que los radicales sigan en las marchas. Bueno, nosotros estaba todo mal. En nuestra época era mala Echarlo palabra. a los medios, los quisimos echar. Dice Va, los es nombres. una situación. Pero bueno, creo que hubo toda una continuidad. El arancel, gracias a las luchas estudiantiles y a la discusión que había sobre la necesidad de para qué queremos la universidad, una universidad productiva, una discusión también en la universidad productiva, puede ser una universidad productiva, porque el individualismo también entró a la universidad, a crear profesionales individualistas. Nosotros, Sí. o sea, es una discusión que siempre se da. Tampoco es que toda la universidad discutía eso, pero era una discusión que teníamos. Y como se logró frenar las luchas, la palabra arancel era el problema, eran tomas de facultades, quilombo en la calle, todo. Empezó también la discusión de financiamiento. Y hoy casualmente la ley se llama Ley de Financiamiento Universitario. Por algún lado entró. Nosotros no discutíamos ley financiamiento, porque nosotros decíamos que la universidad debía ser bancada por el Estado y era el aumento de presupuesto en todo caso, Claro. no financiamiento. La palabra Ahora financiamiento, directamente. la palabra financiamiento implica pensar en cómo poner plata en la universidad, y entonces como que todos queremos tratar de aportar para que la universidad funcione. Como si fuera algo externo. Claro. Y esa discusión, nosotros también teníamos la discusión en las cooperadoras escolares, porque también son de esa época. ¿Por qué surgen las cooperadoras escolares? Porque Claro, el fue de los Estado, 2000, porque el 90. Estado no podía o no tenía plata para las escuelas, entonces las familias, hoy en todos día eso solidariamente, también. Sí, sí, el sí. pueblo, siempre el pueblo es solidario, empieza a buscarle la vuelta.
Pero nosotros decíamos que esa utilización del financiamiento era para seguir tratando de meter el arancel. O sea, ¿cómo hacemos? Ahí buscarle la vuelta y paguemos una cooperadora de la universidad, hagamos esto, pongamos... o sea, empezaron a buscarle la vuelta para tratar de discutir, de meterlo. De hecho, empiezan también los cursos de ingresos para la universidad elitista, achicar, y ahí surge el famoso, ¿cómo se llama el de Capital? ¿El de Capital? El CBC. El CBC. Famoso CBC. Acá en La Plata nunca quisimos tener curso, o sea, evitamos los cursos de ingreso. El único curso de ingreso que existía era la Universidad de Boleta Medicina. estudiantil. De Medicina, que movilizaba toda la facultad en contra del curso de ingreso de Medicina, que por fin se sacó ahora, creo, hace poco. Pero nosotros en Capital se hizo eso, que era también para evitar que los estudiantes puedan ingresar a la facultad. O sea, de algún lado estaban buscando el achicamiento, vaciamiento de la universidad y el cambio de planes de estudios. Y las leyes que iban votando, y por eso eran los conflictos grandes que se producían en esa época, porque nos querían cambiar el plan de estudio, incorporar, bueno, eso que vos estás nombrando existió toda la vida. Sí, sí. De eliminar carreras que nos sirvan, pero no en función materias, no en función del Estado, de una necesidad del Estado, sino en función de la necesidad del mercado. Ese era el problema, esa era la discusión. Para acelerar el proceso, sí. Y lo que yo rescato, por eso digo que quizás, somos de la época de los 90, que nosotros decimos que somos como la generación medio tapada en un momento, porque nosotros vivimos esa parte donde está pasando lo mismo que está pasando ahora, la falta de representatividad. Nosotros los retomamos a ustedes, quiero que lo sepan. Sí, borrada nada. Doñete, sí. Nosotros borrada nada. Sí. Claro, pero porque estamos uniendo todo eso que vos decías hace un rato en la historia y la línea, porque nosotros somos los hijos de la época donde dejamos de creer en las estructuras políticas. Y de hecho, yo soy una de las que formó parte de Quebracho, por ejemplo, en su momento, como una organización que surge en función de la ausencia. O sea, yo venía de una estructura, de la JI, de la Juventud Intransigente, del PI, Partido Intransigente. Y empezamos a salirnos, muchos de mis compañeros del PI se quedaron en el Frente Grande. Hoy estamos otra vez cruzándonos y seguimos juntos, compartiendo un montón de cosas, pero en ese momento cada uno agarró por un lado distinto, y nosotros creyendo que con la edad que teníamos, que nosotros nos parecía... ¿En qué momento? ¿Durante los 90 o ya entrado a los 2000? 95, 93. No, ¿A partir de Patilludo o de la Rúa? Cuando se dijeron no, no, el mismo. Cuando empiezan a generar esas políticas. Sí, 93 creo que fue, claro, que nació Quebracho, sí, 93. Empiezan a romper. Sí, en el 93, porque yo me recibo de arquitecta, me voy a militar a Bellas Artes, ganamos el Centro de Estudiantes, ya ahí estábamos en el medio de la ruptura entre lo que era la partidocracia y el armado de nuevas organizaciones, y nos empezamos a juntar un montón, y las primeras reuniones con Eve Bonafini, o sea, estamos hablando de que en esa época nace hijos, es toda esa época, nace hijos, empezamos a tener la discusión, la necesidad de discutir el tema de la historia de la generación de los 70, empezamos a también a ver cómo venía toda esa historia, entonces todo estaba en crisis. Y nosotros creíamos que era necesario generar una nueva discusión política y creíamos que también como jóvenes éramos capaces de poder organizar una nueva historia. Así que bueno, eso generó, por eso digo que es como cuando ella me dijo en los 90, es como que yo tuve medio que me cruzó la línea todo, ¿viste? Sí. Así que bueno, no sé qué. No, estoy pensando. Yo estoy pensando. Son muchos recuerdos. Estoy viendo a full. No, porque a mí realmente me llama mucho la atención. Bueno, nos mostraba Moni, para contarles a los oyentes que nos están escuchando, algunas revistas,
que escribían en esas etapas, digo, lo impresionante que es, en el sentido de que da impresión. Parece que que lo estuviéramos escribiendo hoy. Y ahora igual hace poco vi un video que estaba mostrándole notas de diario a la gente del 2001 y las personas realmente creían que había pasado hoy. Y bueno, ¿cómo, no? Hilando un poco lo que hablábamos hoy más temprano con Flor, bueno, también tuvimos la voz de Marta Húngaro, que no sé qué tanto la historia se repite, ¿no? Porque a veces cuando decimos esa frase parece como que la historia es un ente que por sobre nuestras cabezas, o en todo caso hay determinado sector que pretende repetir la historia, ¿no? Sí. Porque la historia la construyen los hombres y las mujeres, las personas. Es más, no sé qué tanto, me parece que más los hombres, en algunas cuestiones el poder todavía Sí, son de hombres blancos en el poder, en las estructuras más altas. Pero bueno, como es un poco flashero eso, utilizando una jerga nuestra, pero me parece interesante y capaz que te habíamos también hecho otra pregunta en torno a alguna reflexión sobre la etapa de los 90, capaz que pueda tener algún aporte que vos creas en este sentido en la actualidad, alguna anécdota que también que quieras contar, que dijiste tenés millones igual, pero y también algo que quieras contar que en torno a las preguntas anteriores también que te habíamos hecho, de hilar las distintas juventudes. Me parece algo interesante, perdón lo largo, pero algo interesante esto que decís a lo último. Fuimos los pibes y las pibas que quisimos reconstruir la historia de esos compañeros y compañeras de los 70. Y parece loco porque, bueno, ¿qué pasa con la reconstrucción de los pibes y las pibas de los 90, no? Así que creo que estamos haciendo hoy un poco eso, así que me gustaría escucharte. No, sí, lo que yo estaba pensando, o sea, ella hace un rato dijo en el bloque anterior que no sé quién era, que el negro Fernández. El negro Fernández, que lo debo conocer. Sí, compañerazo. compañerazo. Sí, lo conocí. Sí, ya sé quién es. La tranquilidad, paciencia. A mí, yo igual no me caracterizo por ser tranquila, mi paciente, mis hijas. No, él tampoco, pero en ese momento que lo necesitamos lo fue. Claro. No, pero el tema es ese, que sí, creo que hemos pasado determinadas cosas, un montón de cosas, y creo que somos más allá, tenemos paciencia en lo que es la pelea, y somos optimistas. Porque a eso voy, o sea, la juventud en esa época, imagínate, Pipes, el más grande de todos nosotros en esa época tenía 23 años, 24. Hicimos historia, o sea, nosotros, además de meternos presos todos los días, o tener presos y compañeros presos que tuvieron mucho tiempo presos por todo lo que hacíamos, era eso, no creíamos tampoco en el culto al héroe ni nada de esto, no es que a nosotros nos gustaba, sino que decíamos que con nuestros hechos lo que estábamos haciendo es dar discusión política. No sé si haría lo mismo hoy que lo que hice en ese momento, porque todo tiene su análisis, ¿no? Pero creo que se logró llegar, como siempre decimos ahora también, mantener siempre el fueguito prendido, y eso no es una metáfora. En un momento en el Ministerio de Trabajo, que en ese momento estaba Ulrich, había un mapa argentino donde estaba lleno de fueguitos. O sea, los conflictos para ese gobierno en ese momento eran fueguitos. Pero mantener el fuego prendido hizo que eso también es lucha, dolor, muertes, sufrimientos, pero también mucho energía y mucha solidaridad y mucha pelea y decisión por cambiar las cosas, ¿no? Logramos, creo, y nosotros fuimos, y tardó mucho tiempo eso, pero se llegó a un 2001 donde el pueblo salió a la calle
y se unificó la pelea en contra del gobierno, del neoliberalismo en ese momento. Como siempre decimos, no estuvimos a la altura de poder de poder conducir eso, porque más allá de que después vino Néstor, en el medio cambiaron no sé cuántos presidentes, nosotros no estuvimos tampoco, muchos de los compañeros de los 90 no estuvimos dentro de lo que fue la reconstrucción de que se dio con Néstor y Cristina. ¿No lo sentís a Néstor como un compañero? Sí. Digo, en realidad esta pregunta es porque, por ejemplo, con estos personajes con los que yo comparto, hay veces que me han contado hasta anécdotas de Néstor en la facultad, de que el compañerismo no es solamente que es un compañero militante peronista, sino como que realmente es un compañero con el cual era accesible articular si tenías que construir una política, si teníamos que construir una gestión. Sí. De hecho, nosotros, o sea, bueno, en el caso no es mío particular y algunos compañeros, yo me acerco al kirchnerismo creo que en el 2004-2005, y tiene que ver con eso, con la apertura de la posibilidad de que algunas organizaciones podamos participar y todo eso, pero yo nunca estuve dentro de lo que es el Estado. Pero lo que digo es que por eso quizás tenemos paciencia, porque sabemos que es terrible lo que está pasando ahora. A nosotros también, con la edad que tenemos, es volver otra vez a decir otra vez esto, y tenemos muchos años ahora para bancar lo que hay que bancar. Pero el tema es que no se repite de la misma manera. Siempre son saltos y la memoria colectiva va construyendo experiencia y siempre el salto es mayor. Uh-huh. El tema es cómo entre todos vamos construyendo la historia y construyendo los pasos a seguir. Sí, eso por ahí lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Perdón, ibas a seguir. Pero iba a decir como esto del piso, de tenemos una base, algo hicimos. Volvíamos hoy en relación al feminismo y a lo que pasaba con el triple femicidio que hubo, y en relación al movimiento feminista, pero bueno, también se replica en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con esto. Como que hay cosas que ya pasamos y que ya sabemos, y que somos nosotras la misma generación que tuvo en ese momento de lucha, hoy también vuelve de esta manera porque por ahí algo se activó que nos hace movilizarnos y encontrarnos y dar esa pelea, ¿no? No porque no nos importe en este otro tiempo que hubo entre medio, sino porque algo está sucediendo que está volviendo a eso del fueguito, el volver a encenderse, ¿no? A volver a organizarse. Sí, para mí, yo una de las cosas que estaba pensando mientras hablabas en estas conexiones que hay, que pensabas en torno a la educación, bueno, vos particularmente decías la universitaria, pero yo por ahí lo estoy pensando más global en toda la educación, tanto en los 90 como en los 70, creo que es también un poco de qué forma vamos a pensar esa educación, si es una educación tipo más me sale de domesticación o de control, o si realmente es la universidad de los trabajadores, ¿entendés? La oportunidad y la capacidad de un escalado social, de una posibilidad de vida y de estabilidad distinta. Y yo creo que eso me parece que, además, particularmente con la singularidad que tiene la Argentina de esta construcción del peronismo, es buenísima pensarlo, porque en este discurso de que la universidad o la educación o la institución es justamente una institución de control y de poder, no sé qué, es para los dos lados, para los sectores dominantes en la forma de ejercer ese poder a la hora de gestionar, y de las bases a la hora de decir no me voy a meter ahí porque ahí me quieren controlar. Me parece que la respuesta que podemos dar como pueblo es, y que creo que se da en la Argentina, es esto es nuestro, o sea, es nuestro, puede ser nuestro, tenemos la capacidad de cambiarlo. Vos decías, escribimos la historia, o sea, nos metimos en la facultad, la tomamos y es nuestra, ¿entendés? Sí. Como que eso me parece que es re rico, que es algo que realmente se pudo sostener a lo largo de la historia,
y que hoy en día es también, que en realidad que hoy en día siga siendo, es también una victoria de ustedes, es una victoria de los compañeros de los 70. Yo creo que todo el tiempo poner encima de la mesa eso es clave, porque me parece que esa transformación que se pudo sostener en el tiempo, que se pudo poner sobre la mesa, es lo que hace a la Argentina, yo me sale lo patriota, pero sentirme orgullosa también de la capacidad política que tiene el pueblo argentino. Total. Sí, a mí me parece que ahí está la clave. Para mí todo tiene que entrar en crisis. La universidad, los planes de estudio, la discusión, las leyes, todo, no es de arriba para abajo. O sea, los estudiantes podemos... ahora me pongo como estudiante, ya hace como 30 años me recibí, pero digo, los estudiantes pueden discutir todo y en función de un proyecto de país. Entonces, en función de ese proyecto de país, vos podés discutir todo. Yo lo que digo es, la ley hoy era la ley de financiamiento, yo no me puse a ver, porque no tuve tiempo, de ver cómo era la ley en ese momento, que era la ley de educación superior. Nosotros hicimos un escándalo acá en La Plata por la ley de educación superior, que fue el famoso 20 de febrero, que 300 presos, estábamos en contra. Y hoy se llama ley de financiamiento. En el medio no me acuerdo qué pasó, o sea, no he analizado en detalle qué es lo que pasó, pero bueno, como siempre, el poder sigue metiendo sus cuñas y nosotros seguimos frenando toda la discusión y tratando de avanzar y construir la educación que queremos construir, o la patria. Y lo que nos falta ahora con todo esto, esta destrucción que viene ahora produciendo este personaje que tenemos de presidente. Pero bueno, lo que digo es que yo lo que veo es que... no sé cómo decirlo, pero yo creo que tuvimos una etapa muy linda, muy buena. O sea, yo cuando Néstor se murió, sí, lo fui a llorar a la plaza, y cuando fui a llorar a la plaza, nos mirábamos con uno de mis compañeros y decíamos, yo no puedo creer que esté llorando un presidente cuando toda mi vida puteé a los presidentes y los combatí. Pero bueno, también eso se quedó corta en algunas cuestiones. De hecho, pasó lo que está pasando ahora, lo que pasó con Alberto Fernández, o lo que pasó, se quedó corto en algunas cuestiones, porque yo creo que poder avanzar en un montón de políticas de Estado y todo eso, siempre tiene que ir acompañado por la construcción en el pueblo y el pueblo en la calle. O sea, uno no sale a la calle solamente para putear o para defender, para atacar. Lo hablamos un montón con mis compañeros. Hay que salir también a defender lo que se construye. Y para construir comunidad y lucha constantemente, y discusión. Continuamente. Sí. Porque si no, ¿qué pasó? Hicimos la plancha durante mucho tiempo y creímos que todo se había conquistado y se había conseguido. Sí, ya está listo, descanso. No, porque el poder nunca descansa, el enemigo nunca descansa, el enemigo piensa a 10 años luz y está pensando y nos analiza más que lo que nosotros analizamos al enemigo. Nosotros creo que a veces nos quedamos en discusiones muy, muy pequeñas, por eso me parece importante que volver a recuperar. Bueno, el estudiante tampoco estaba todo el tiempo movilizado. Además, lo que estamos hablando en la época de los 90, los estudiantes movilizados, no éramos muchos. Pero éramos pocos haciendo mucho quilombo. Entonces, eran pocos que pero lograban haciendo mucho quilombo. Pero ¿por qué? Porque creíamos que eso era la forma de comunicar. O sea, llegaba el mensaje de lo que nosotros llegaba. Porque por más que éramos pocos, el mensaje llegaba. Entonces digo, en una época donde se cortó, logramos que no sea más la hegemonía de la franja morada, por ejemplo, en la universidad, y que pudiera entrar todas las discusiones. Eso también me parece que hay que recuperar en el estudiantado, y que el estudiantado vuelva a ser la punta de lanza de un montón de luchas junto con los trabajadores, junto con todo el mundo. Y bueno, que siempre se empieza un escalón más alto, es así. En nuestra época en los barrios no se sabía qué era la palabra delegado, y hoy es muy común hablar de delegado en los barrios. Cada delegado, asamblea. Nada se sabía. Coordinador, de organizarse. Entonces, siempre subís, vos no te das cuenta, pero uno siempre va construyendo un poco más. Y bueno, yo creo el pueblo es muy solidario. En términos, yo hoy hice una afirmación que por ahí es una suposición mía, pero coincidís con que
realmente en la historia nunca somos mayoría los militantes, los grupos realmente militantes o activos que dentro de la sociedad, digamos. Vos podrías decir que la mayoría de personas es militante. No es así. Ah, está bien. No es así. Pero en esa época tampoco, era que Por eso más que la gente salga a la calle no eran militantes. Por eso cuando hablamos de construir la subjetividad, o sea, uno No, eso construye. los discursos por ahí también pienso, cuando veo notas que se publican así en relación a ciertas preguntas sobre el gobierno y lo que opina la gente, es como ciertos discursos que se van... Doña Rosa dice, ¿viste? Claro, Te decían en como esa época. Doña en relación, Rosa ponele dice ahora que- a Milei o a qué se piensa, también pienso que se va construyendo, obviamente, en esos nichos que a veces uno dice como, ¿para qué carajo estoy haciendo acá? y claramente tiene un impacto, tarde o temprano llega a hacer entender qué es lo que está sucediendo y a poder ponerle un nombre a eso que está pasando. Hay un video de Feynman, el bueno, el filósofo, que... sí, también que aclare, porque Claro. últimamente está Bart desfocada bueno para y- Claro, el bueno. Feynman bueno. Que es sobre la construcción de sentido común y explica un poco la diferencia entre el sentido común impuesto por el poder Sí. y cómo siempre está en función de segregar y separar e instaurar el individualismo y el sentido común construido desde el pueblo que tiende a unificar, que tiende a la comunidad, que está buenísimo ese video, si no lo vieron, véanlo porque es ahora mi base de estructura mental más o menos, lo amo, Feynman. Quiero decir una cosita. Primero que son las 8 menos. Ay, sí, sí. Pero me encanta. Ah, La pero- verdad. Che, pero no tienen que ir a una pausa. Ya estaríamos No, para, ya sería para el- pronto termina, para termina. ya terminar. Nos lleva a la ciclogénesis. Pero no llega la Apareció más buena. Mauen, ¿estás bien? No, pero no, igual esto es cuando uno está interesado, escuchando, y la verdad que se disfruta esto, no está sucediendo muy seguido. Bueno, acá sí sucede, pero bueno, hay falta, ¿no? Esto de debatir y sentirse cómodo y no estar pensando, ¿no? Más allá que esto es un programa y las chicas están trabajando por ahí. Se quieren ir. Pero digo, como viste, no pensar en el tiempo y demás y poder, que esto es muy valioso y más que además la posibilidad de que otros y otras nos estén escuchando en sus casas y espero que estén debatiendo con otros también en sus casas y demás. Me quedé con algo, primero con una frase que dijiste, la memoria colectiva va construyendo experiencia. Creo que es algo que tenemos que es un legado de enseñanza para nosotros, para los más jóvenes. Y después dijiste algo como no estuvimos a la altura, ¿no? Que lo he escuchado de compañeros y compañeras que lucharon en esa etapa. A ustedes. No estuvimos a la altura, ¿no? Para poder, todo ese sacrificio, toda esa construcción de poder popular, todos esos años de Se pelea. dan de mucho con un discusión. palo también, porque Por dicen eso- eso de los juicios, dicen todo, pero la verdad es que No, hicieron pero una la revolución. verdad, claro, no le llegamos ni a los talones nosotras. Y yo, la verdad, o sea, o por lo menos yo, digo, si querés lo digo persona, de verdad que es un orgullo tener la calidad de compañeros y compañeras y compañeras, la cantidad de compañeras mujeres que dieron la lucha y la pelea y pusieron el cuerpo con todo lo que implica, no por ellas, por ustedes mismas, sino literalmente por la patria, es inmenso, digo, no, me parece que es al revés, digo, es al revés, nosotros tenemos que valorar toda esa pelea que hicieron y en todo caso, no sé qué pasó, porque igual hoy se está hablando de que el del 2001 se cayó de la Rúa. Sí, de la resistencia de los 90, y la resistencia de los del 90, 2000. digo. Eso fue eso, al igual que las madres, que las abuelas, que hijos e hijas, que todas esas generaciones que pusieron lo que había que poner y tuvieron la capacidad para hacerlo, son nuestro fueguito vivo, literalmente, son nuestro fueguito vivo para lo que tenemos que hacer también nosotros. Y además, creo que no estaríamos acá haciendo lo que hacemos si no fuera por
todas El esas antecedente, generaciones sí. que han discutido eso, A mí digo. me gusta decirles tanto a compañeros como ustedes, como la oportunidad que he tenido para hablar con madres, con abuelas, que es, si hoy en día nosotros existimos, si hoy en día nosotros estamos militando, es una victoria de ustedes. O sea, y lo tienen que tomar como Totalmente. eso. Bueno, En los gobiernos neoliberales el objetivo era despolitizar a la población, Sí. que hoy en día estemos interesados por lo que está sucediendo y poniéndolo encima de la mesa y volviendo a debatirlo, porque siempre hay que volver a debatir, como vos decías, es una victoria de ustedes. O sea, en eso, porque siempre es como, bueno, los vencedores vencidos, siempre es eso, darse con un palo, y en realidad tienen muchas victorias que tienen vida y somos nosotras, que seguimos militando. ¿no? Semillitas, han sembrado Qué semillas. bueno. Han sembrado semillas. Está buenísimo. Esperemos que nosotras estemos en todo caso a la altura de, Sí, de claro, todo lo que han hecho claro. en este país. Realmente. Sí. Espero que. Ahora espero- No, hay que construir. Ah, Sí, qué sé yo. Sí, está muy bueno. Bueno, Está muy bueno. muchas Qué gracias. Lindo. Muchas gracias. No te conté anécdotas final. Pero no Muchas importa. gracias a las dos.